Señor, por los hermanos que tienen problemas de conexión, que puedan escuchar, que puedan tener todo, Señor, bien, Señor, para que pueda ser una bendición, papá. Te rogamos que unjas la vida de Miguel, Señor, y papá, sigue derramando de tu gracia sobre él, Señor, para que nos siga enseñando y que esta palabra quede grabada a fuego en nuestro corazón, Señor. Te bendecimos y bendecimos cada uno de los hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ahora nosotros. ¿Ahora? Pero no me van a escuchar. No. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí escuchando. Queremos aprender, que llenarnos más de santidad, Señor. Señor, reconocemos que sos nuestro Salvador y delante de ti están todas las peticiones, Señor, especialmente, Padre, para que podamos comunicarnos a través de esto, Señor, y de reuniones, que todos los que no puedan comunicarse, en tu mano, Señor, obrar, y los oídos nuestros, Señor, escuchar, y el corazón dispuesto a aprender. Bendice grandemente, Señor, con tu santidad nuestra alma. Te agradecemos por tanto amor, tanta bondad. Padre, eres hermoso, eres divino, eres nuestro Salvador, amado Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén. 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 Bueno, hermanos, todos apaguen sus propios micrófonos, porque si no hay interferencia y no se puede escuchar bien. Así que todos fíjense que tienen el micrófono apagado. Es muy, pero muy importante eso. Bueno, hoy vamos a tener espero, una reunión un poco distinta y les voy a decir por qué. Vieron que estoy abriendo. Vieron que hoy íbamos a hablar de la oración y la meditación. Pero yo les dejé a ustedes la encomienda de leer la parábola del sembrador. Está en Lucas capítulo 8, aunque también está en Mateo 13 y Marcos 4. Entonces, hoy comenzamos este tema de la meditación y quería entonces que todos no van a poder porque somos muchos, pero digamos por lo menos 3 o 4 cuenten su experiencia acerca de cómo fue la lectura y qué es lo que pudieron entender y bueno, cualquier comentario acerca de esta lectura que hemos tenido durante la semana. Y eso sí, tendría que ser relativamente corto, digamos, no más de 5 minutos, para que no gastemos todo el tiempo, pero lindo es que si son 5, serían 5 minutos, serían 25 minutos entre todos. Así que yo voy a apagar ahora mi micrófono y todos ustedes están con libertad de poder compartir algo con el resto de los hermanos acerca de cómo les fue con la lectura de la parábola del sembrador. El que quiere hablar, levante la mano y bueno, le abre el micrófono y todos los vamos a escuchar.
Yo quería hablar acerca de la semilla que cayó entre las piedras cuando Jesús explica Moro de Nuevo Evangelio. Cuando la semilla cae entre piedras, cuando Jesús explica, ¿no es cierto? Dice que representan a los que oyen el mensaje y lo siguen con gusto, pero no tienen suficiente raíz. Creen que en un tiempo de la prueba fallan. O sea, la importancia de echar una buena... Se corta. de que debe haber los que son de corazón duro y querré que dé una explicación de eso para que me quedó ahí me pasa de nuevo. medio, nada más. Bueno, los de corazón duro, resaltó Jorge. ¿Algún otro que haga comentario? ¿Te dijo él? ¿Cómo les va? A mí lo que me llamó la atención, el versículo 12, dice, las que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero cuando viene el diablo, hace que se les olvide, para que ya no crean ni reciban la salvación que Dios les ofrece. Muy bien, Sergio. ¿Otro más? Toda la parábola me impactó. Lo que más me llamó la atención es que el sembrador no preparó la tierra y sembró justamente como se acostumbra ahora, preparar la tierra y sembrar ahí, sino que sembró en todo lugar, en las piedras, en el camino, en todos lados. No hubo ningún lugar donde no sembrar, ¿no? Y bueno, por supuesto que los frutos fueron diferentes, pero el sembrador salió y sembró en todo. Interesante, no lo había notado eso. Otro más. Estaba mirando y bueno, pensé que el sembrador salió a sembrar, como es, y lo que representa, lo que yo veía que representaban las tierras, eran los 4 tipos de corazones que por ahí encontramos. O sea, todos recibimos la palabra, pero no todos los corazones están igual. Hay solamente uno que da fruto, los otros 3 dice que quedan sin fruto. Pero lo que más me llama la atención es la que habla de los espinos, que habla de los afanes y la riqueza de este tiempo, y uno por ahí se evalúa como iglesia, muchas de las cosas que han hecho que el espino apague a la palabra de Dios, esos afanes apaguen la palabra de Dios, ha sido justamente lo que estamos viviendo hoy tiempo. El tema de la preocupación por el dinero, la preocupación por las riquezas, la preocupación por lo que pasa, y en muchos hermanos, esos afanes han hecho que se apague la palabra de Dios. Como dice ahí, la semilla cayó, pero los espinos crecieron juntos, y uno si siembra algo, por ejemplo, uno siembra tomate, y si hay espinas, hay rosetas y eso, esos espinos terminan sacando la humedad, le terminan sacando todo lo que la planta tiene productivo. Entonces también para evaluar en este tiempo y tener cuidado
que esos espinos no apaguen y no hagan que la palabra de Dios se pierda en nuestras vidas. Muy bueno. Otro más, que hay tiempo. Bueno, buenas noches. Sí, a mí me impactó, lo escuché en una explicación acerca del potencial que tiene la semilla. Que la semilla es algo pequeño y después todo lo que crece, ¿no? Y en ese potencial está toda la palabra del Señor, y como decía el hermano, depende de la tierra donde caiga, del lugar donde caiga. Me impactó lo que es la semilla, la importancia del potencial de Dios que hay, pero depende del lugar donde caiga. Muy bueno. Uno más que sea valiente, que nos ayuda mucho. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, pero no te vemos. Ahora sí. Bien, Laura, te conectaste. Sí, estoy con problemas, escucho entrecortado, pero bueno, en cuanto a la reflexión de esta parábola, creo que la semilla siempre es sembrada. Si bien caiga en uno u otro lugar, creo que la importancia de esto es en regarla, en llevar ese riego a esa semilla para que pueda dar frutos en algún momento. Y a mí por ahí lo que más me impacta es esta parte donde dice, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Muchos en adversidad se alejan del Señor y nos apartamos a veces de esa semilla que se sembró. Pero para mí en particular y en todo lo que tengo como vivido y testimonio parte de mi vida, creo que en la adversidad es donde más hay que aferrarse al Señor y glorificarlo y sembrar su palabra aún más en ese momento. En mi experiencia, ¿no? Es lo que les puedo compartir. Lindo, muy bueno. Lo importante que la semilla es para todos. Para todos es la semilla. Lo que pasa es que los corazones, algunos la hacen germinar y otros no la hacen germinar, por ser buena o mala tierra. Está muy bueno, muy bueno. Más, podemos hablar más. A mí me hizo pensar en que la semilla no es que esparció semillas buenas, algunas semillas como suele pasar normalmente, que algunas semillas están buenas y otras no tanto. Entonces cuando las esparcís y las tiras en la tierra, algunas dan más fruto que otras o crecen más rápido que otra, y me llamó la atención que en realidad no, las semillas eran todas iguales, o sea, en ningún momento dice que había algunas semillas iguales, algunas semillas buenas y algunas no tanto, dice que eran semillas, o sea, eran todas iguales. Y el problema, por así decirlo, es a dónde cayó cada una o en qué lugar fue cada una, pero no era problema de la semilla, no es que había algunos que ya estaban como, que ya era mala la semilla y por eso iba a morir o no iba a ser fértil, sino que era dónde caía en realidad la semilla. Y bueno, a mí me llamó eso la atención, que no, en ningún momento dice que una semilla era buena, era mala. Creo que todas las semillas eran buenas y eran iguales. Bueno, muy lindo.
Muy lindo. Si alguno otro tiene algo para compartir, va a ser muy bueno. Lo que a mí me llamó la atención, dice en Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ese corazón bueno y recto me parece que hace referencia al arrepentimiento que tenemos que tener todos los días para con la palabra del Señor. Cuando escuchamos algo y recibimos algo de parte de Dios, vemos que, bueno, que no estamos haciendo o no estamos andando de acuerdo a eso, nada más que arrepentirnos y poner nuestra vida, inclinar nuestra vida, nuestro corazón para obedecer esas palabras. Y también se quedan fruto con perseverancia. El arrepentimiento tiene que estar todos los días, ¿no es cierto? El ser sinceros, el examinar nuestro corazón frente a la palabra del Señor, esa es la perseverancia, ¿no? Y la perseverancia muchas veces tiene que enfrentarse al desánimo, a la oposición del enemigo, de este mundo, de nuestra carne. Así que habla un poco de la versión, me parece, que tenemos que tener cada día al Señor, a su palabra. A mí lo que me llamó la atención, entre otras cosas, es la responsabilidad del sembrador, que se puede aplicar a nuestras vidas, que es sembrar la semilla por doquier, por todos lados, no importa la tierra donde caiga, ¿cierto? Muchas veces estamos condicionados y pensamos, bueno, esta persona no va a recibir, o no le tiro la semilla, o no siembro en este terreno, porque pensamos que no va a germinar. Pero Dios conoce los corazones, y creo que un hermano, creo que Otola, me parece que lo mencionó antes, y que es nuestra responsabilidad en sembrar continuamente, y bueno, el resultado se verá después, ¿cierto? De acuerdo a la respuesta de cada persona. Bueno, si no hay ninguno más, le voy a pedir a todos que apaguen el micrófono entonces. Así no tenemos interferencia. ¿Todos me escuchan bien? Parece que sí. Bueno, acá yo puse como título oración y meditación. Esto está puesto con toda la intención, ya que quisiera recalcar que la oración y la meditación van juntas. Son como dos canales por los que circula la relación con Dios. Cuando nosotros oramos, le estamos hablando a Dios, sea por oración de alabanza, sea por pedido, sea por cualquier otro motivo. Cuando meditamos, es Dios que nos habla a nosotros. Por eso decimos que la relación con Dios es un diálogo, la oración es un diálogo. Si no, sería un monólogo. Es decir, diálogo es cuando hablan dos o más personas. Monólogo es cuando habla uno solo. Si todos nos vamos ubicando, podremos reconocer que estamos más acostumbrados al monólogo que al diálogo. En el sentido de que oramos, sí, pero no practicamos tanto
el escuchar a Dios y la meditación. Sin embargo, veo por los comentarios que hicieron los hermanos y aún los que no hablaron, que ustedes son muy adelantados en esto y que, bueno, podemos ir agregando cosas, pero que no estamos partiendo de cero, de la nada, sino que todos tienen una relación con Dios y especialmente, en este caso, con la palabra de Dios. El hecho de que todos hayan estado leyendo y pensando y buscando es algo muy auspicioso y habla mucho para bien de la salud de la iglesia, porque la salud de la iglesia depende de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Ahora bien, valdría la pena hacer algunos comentarios acerca de la meditación. En el mundo actual, la meditación está tomada de una manera muy errónea, equivocada. Ocurrió algo muy interesante o importante para mencionar, es que el mundo occidental, con su naturaleza, su manera de ser más bien materialista y poco dedicado a lo espiritual, fue conmocionado, invadido por lo oriental en todos sentidos, no solamente los autos y los grabadores y los celulares, sino que fue también acompañada esa relación global con el tema de la meditación. En las religiones orientales, la meditación ocupa un lugar preponderante. Y por muchos miles de años, los orientales, me refiero a los asiáticos especialmente, a los chinos también, practicaron y desarrollaron muy profundamente esta disciplina espiritual. Es muy importante destacar la tremenda diferencia que hay entre una meditación y la otra. Me refiero a la oriental, basada en las religiones como ser el budismo, el hinduismo, el sintoísmo y otras más. Estas tres que mencioné son las más abundantes, la mayor cantidad de personas. Pero comparado con el mundo occidental, hay que reconocer que en cuanto a cantidades, son bastante pocos los cristianos, considerando que el mundo occidental fuera cristiano, en su mayor parte, practican o tienen en cuenta la meditación. Parece que la meditación hubiera sido descubierta para los occidentales hace 20, 30 años con esta invasión oriental. Sin embargo, ni uno ni otro son los dueños de la meditación. O mejor dicho, nosotros, los cristianos, somos los dueños de la meditación. Esto que vengo diciendo, no se preocupen que no hice tantas diapositivas porque era muy largo, lo van a tener en el material escrito que siempre les envío por PDF. Pero para no gastar tanto tiempo, voy a resumirlo un poco. Hay una tremenda, pero muy seria, diferencia entre la meditación oriental y la meditación en la palabra de Dios. En primer lugar, hay que explicar de que la meditación oriental apunta a vaciar la mente de manera de que todo lo que perjudica en el pensamiento no impida o no sea un obstáculo para esa relación que buscan con un ser superior que no tiene distintos nombres según la religión que fuere. Pero la meditación cristiana
se basa y se fundamenta en la Biblia, en la palabra de Dios, y no busca el vaciarnos, sino todo lo contrario. Busca en llenarnos de la palabra de Dios. Son dos direcciones opuestas, totalmente distintas, y digo que nos pertenece porque a lo largo de todas las escrituras se hace mucho énfasis sobre la meditación en la palabra. Sin embargo, la Iglesia cristiana no fue tan diligente o tan meticulosa con esta disciplina como con la oración. Naturalmente tendemos a hablar nosotros y no siempre nos interesa, parece, lo que Dios pueda decirnos, lo que Dios quiera decirnos. Así que hay que desempolvar y renovar la práctica de la meditación entre los cristianos, que es lo que nos proponemos en estos encuentros. Desde el principio, según nos dice la Biblia, allá por el libro de Génesis, encontramos al primero que la Biblia registra como que estaba meditando. Se trata de Isaac, el hijo de Abraham. Él dice que estaba meditando en la puerta de su tienda en el calor del día, puede ser que sea cerca del mediodía, y vio venir al emisario, al siervo de Abraham, que él había enviado a otra tierra, a otro lugar, para que le trajera la novia a Isaac. Y cuando él vio la polvareda y vio que se estaban acercando, ¿qué estaba haciendo él? Él estaba meditando, dice. Las otras, digamos, menciones, como el caso de Josué, que le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, y que no te apartes de esta ley que yo te doy, y que medites en ella de día y de noche. También el Salmo 1, el comienzo del libro de los Salmos, dice, bienaventurado aquel que su delicia está en la palabra de Dios y en ella medita de día y de noche. Fíjense que hay montones de referencias, que lo van a recibir en el escrito, acerca de meditar aún de noche, y fíjense aún, dice en la cama, cuando uno está en la cama, dice que puede estar meditando en la palabra del Señor. Así que, como la oración también nos es recomendada que oremos sin cesar y que tiene que ocupar todo el día y todo el tiempo que estemos en la vida, también la meditación, cuando dice de día y de noche, es para todo momento. Es decir, que lo que venimos sosteniendo es que Dios lo que quiere es tener una profunda y completa y plena relación con nosotros. Y que, como dije recién, hay dos canales para esta relación. La oración, donde le hablamos a Dios, y la meditación, donde Dios nos habla a nosotros. Totalmente distinto de la meditación oriental, que no está esperando en ningún Dios que le hable, sino que está tratando de dominar la mente y vaciarla, cosa que es totalmente contraproducente. De paso les digo que una costumbre o una práctica de esa da mucho lugar al enemigo, al diablo, porque la mente vacía es vulnerable y es, como alguien dijo, es una pista de aterrizaje para las tentaciones y para el enemigo. Así que no es eso lo que nosotros hacemos, y como les dije, nosotros somos los dueños de la meditación. En el Nuevo Testamento tenemos el gran ejemplo de María, la madre de Jesús, que cuando el
el ángel le anuncia que iba a quedar embarazada y que el hijo que iba a tener iba a ser el Hijo de Dios. Ella dice que guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba en ellas. O sea que María no solamente recibió esta tremenda bendición de parte del Señor, sino que también ella meditaba en todo lo que el ángel le había dicho. Bueno, a esta altura convendría saber, o digamos confirmar, que la relación con Dios es un diálogo que circula por los canales, oración y palabra de Dios. Oración ya sabemos lo que es. Ahora, ¿qué es en realidad meditar? Bueno, sinónimos de la palabra en castellano es escudriñar, analizar, profundizar, inquirir, buscar. Es decir, que es una actitud positiva, no quieta, de pasividad, sino que la meditación es una actitud activa de búsqueda, de comprender y de escuchar y de profundizar en este caso, la relación con Dios. Todos sabemos y todos estamos muy confirmados en eso, que que la Biblia contiene la palabra de Dios. La palabra es cómo una persona se expresa, qué es lo que dice. Y también nosotros somos los que debemos de escuchar la palabra, escuchar lo que Dios dice. Por supuesto que en este tiempo estamos acostumbrados a leer y escuchar. Leemos, sí, las Escrituras, pero en cuanto a escuchar, tenemos una desviación que va por el lado de la tecnología que nos ha ofrecido tantas formas de escuchar, digamos, a Dios o cualquier otra cosa. Es decir, también la vida del creyente de hoy día está muy bombardeada con mucha palabra, mucha información. No todo es malo, pero la meditación es otra cosa que escuchar mensajes, cosa que no estoy para nada en desacuerdo. La meditación es otra cosa que escuchar lo que otro dice de Dios. La meditación es escuchar la voz de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, hermanos, estos encuentros tienen como uno de los fines o objetivos profundizar y desarrollar una relación con Dios cada vez mayor y cada vez en mayor crecimiento. Yo espero que cuando terminemos a fin de año con estos encuentros, los que quedamos, hayamos sido edificados en la convicción de que tenemos que orar y que tenemos que meditar en la palabra y escuchar la voz de Dios. Ese es el mayor de los bienes con que Jesús nos ha bendecido, que tenemos una relación con Dios como hemos venido viendo, que no se limita a un lugar, ni a un templo, ni a un salón, ni a una forma, ni a una liturgia. Es una relación directa a través del Espíritu y también donde interviene la mente y el corazón, con el Dios vivo y verdadero. Así que esto de la meditación merece ser estudiado porque está un poco, como dije, está un poco por el polvo, ¿no? La meditación es un ejercicio espiritual que va mucho más allá del conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Miren, es importante, muy importante, estudiar la palabra de Dios en todos los aspectos.
ortográfico, el exegético, el palabra por palabra, versículo por versículo, el contenido de cada libro, el significado de cada cosa, el contexto histórico, el contexto espiritual o religioso en que fue dada la palabra, todo lo que pueda ayudarnos a entender lo que la Biblia dice sería muy bueno y es muy edificante y muy positivo y es un bagaje, es un patrimonio que todo cristiano tiene que tener, porque de esa manera va a disponer de mucha herramienta, de mucho conocimiento de la palabra que le va a resultar de fundamento para la meditación y para el conocimiento de Dios. De ninguna manera tenemos que menospreciar el conocimiento espiritual. Pero fíjense que estoy utilizando conocimiento intelectual. Y la palabra conocimiento en la Biblia no es lo que nosotros vulgarmente entendemos, que es saber. Tener conocimiento es estar enterado, es conocer a alguien o algo, estar enterado. Bueno, con la Biblia, con la palabra de Dios, es muy bueno estar enterado de lo que dice, pero es también muy limitante. Con eso no vamos a lograr mucho. Para nada, insisto, lo estoy menospreciando, pero lamentablemente, si algunos cristianos se quedan en eso, se quedan con una vida espiritual muy pobre, porque solamente conocen intelectual o por la mente a Dios y se pierden una profundidad y una grandeza, pero que es muy, pero muy tremenda. En realidad, lo más importante. Fíjense que, bueno, pensar en que Dios habla, Dios es espíritu, y habla por el espíritu. Las palabras registradas en las escrituras tratan de explicar lo que Dios dice, pero no es lo que Dios dice, es llevado al terreno de lo humano que nosotros necesitamos para comprendernos, hablar y escribir, pero lo espiritual trasciende, va más allá de esto de hablar y escribir. Hace un tiempo atrás, un hermano muy querido, pero también con no mucho conocimiento, me cuestionó mucho por una vez en la palabra, en la predicación, había utilizado una versión de la Biblia distinta a la Reina Valera. Entonces me dijo, aparte, ¿no? Me dijo que esa no era la Biblia, que, en fin, que no tenía que usar esa versión. Yo la usé porque las palabras son más sencillas, más actuales, y se podía entender mejor. Entonces, sinceramente, él me di cuenta que no había caído en la cuenta de que Dios no hablaba en castellano, ni en inglés, ni en japonés, ni en polaco. Dios no habla en un idioma humano. Dios habla en un idioma espiritual. Dios se acomoda con los ingleses, habla en inglés, y con los argentinos hablan en castellano. Y esa es la Biblia que tenemos, para que entendamos con las palabras qué es lo que Dios dice. Pero lo que Dios dice, sin mancha y sin tergiversar, sin modificar, sin contaminar, deberíamos escucharlo a través del Espíritu, porque Dios es Espíritu y habla a nuestro espíritu. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dentro nuestro, y también tenemos el Espíritu que Dios nos ha dado.
esa comunión entre el Espíritu nuestro y la comunión con el Espíritu de Dios, nos transmiten la voluntad de Dios, lo que Dios quiere decirnos más allá de las palabras, aunque las utilicemos. Ahora, si nos quedamos nada más que con las palabras, ya tenemos en las Escrituras algo que nos advierte seriamente. La palabra sola mata, pero el Espíritu da vida, vivifica. La palabra sola limita a Dios, porque es un lenguaje humano. Y Dios se rebaja, digamos, se humilla para que nosotros le entendamos utilizando las palabras. Pero Dios va más allá de las palabras, que es lo que podemos entender o conocer a través de meditar en su palabra. Entonces, quisiera llamarles a esta disciplina, aunque la palabra resulta un poco chocante, a que cada vez más crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Con solo esta clase de conocimiento, insisto sobre la palabra conocimiento, el de la mente, no vamos a lograr un pleno conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a conseguir, sí, un poco, no vamos a tener un total aprovechamiento de la palabra de Dios. Vamos a tener como un reflejo, como una muestra gratis, como una dosis homeopática de lo que realmente es. Entonces, no nos podemos, no debemos quedarnos con el conocimiento intelectual, porque eso nos limita tremendamente. Hay un solo motivo para la meditación: conocer más a Dios y escuchar su voz. Ahora, insisto en la palabra conocer. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la palabra conocer se utiliza como experiencia. No es el conocimiento que se adquiere por estudiar. El conocer es una experiencia. Ustedes vieron que dice, por ejemplo, en el Génesis, conoció a Adán a Eva y tuvieron un hijo. Este conocer se refiere a una experiencia sexual que ellos tuvieron, y en este caso. Pero en todo sentido, la palabra conocer se utiliza acerca de una experiencia. Así que conocer a Dios, meditar, es el deseo de escuchar la voz de Dios hablándonos de manera personal. El tremendo poder y la tremenda bendición de la meditación está que sostenemos una relación personal con Dios y no solamente una relación congregacional o de varias personas, que no es para menospreciar tampoco, pero debemos de tener y no debemos de perder la ocasión de tener una relación personal con Dios. Entonces, la relación personal con Dios viene por la oración y por la palabra del Señor. Ahora bien, hermanos, yo en este día, hoy, voy a estar hablando en forma general acerca de la meditación. Pero les insisto, la meditación va más allá de lo físico y lo mental. Es la voz de Dios que habla y llega directamente al corazón. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me oyen, y me siguen. Yo les doy vida eterna. Escuchar la voz de Dios es el mayor de los bienes que podemos tener en esta vida. No se engañen
con esto de que algunos exageran diciendo que Dios me dijo o Dios le habló. No menospreciemos esto, porque efectivamente Dios habla a sus hijos. Hay veces que le digo a algún hermano, ¿qué te dijo Dios? Y él me dice, no sé, no me dijo nada. Y entonces le digo, bueno, tenés que seguir orando. Y vuelve otro tiempo y me dice, ¿y qué te dijo Dios? No me dijo nada. ¿Pero qué pasa que Dios no te dice nada? ¿Pero qué pasa? ¿Dios está enojado con vos? ¿Hay algo que te separa? ¿Por qué Dios no te habla? Es una interrogante, una pregunta que todos como hijos de Dios tenemos que hacernos. No vamos a tener, hermanos, la pretensión de que Dios esté hablándonos continuamente y nos esté diciendo hace esto, hace lo otro. No somos marionetas. Dios no nos dirige de esa manera. Dios nos ha dado voluntad, nos ha dado conocimiento, nos ha dado sabiduría, nos ha dado dominio propio y nos ha dado libre albedrío, las dos cosas. Pero en todo y para todo necesitamos la palabra de Dios. Separados de mí, nada van a poder hacer, dijo Jesús. Permanezcan en mí y yo en ustedes, entonces van a llevar mucho fruto. No podemos determinar y tomar decisiones por nuestra cuenta, porque tenemos un serio peligro de equivocarnos y dejarnos llevar por nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras emociones que muchas veces nos juegan mala pasada. Pero fíjense que en este pasaje que hemos estado leyendo y estudiando, la parábola del sembrador, yo se las hice compartir porque es profundamente amplia, muy amplia, y también tiene una característica muy especial que Jesús la explicó. No todas las otras parábolas, en las otras parábolas Jesús no explica qué quiso decir, tenemos que saberlo nosotros, pero en esta tenemos la ventaja de que Jesús a los discípulos les explica. Pero fíjense, a mí lo que me encanta muchísimo es el diálogo que Jesús tiene con los discípulos a partir del versículo 9, cuando dice, sus discípulos le preguntaron. Bueno, ahí está, hermano. Esa es una de las cosas que forma parte de la meditación. Preguntarle a Dios. El entendimiento nos ayuda a leer y a comprender lo que significa esto, la parábola esta. Pero de todas maneras, cuando ya lo leímos, tenemos que preguntarle a Dios, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué es esta parábola? Ustedes vieron qué interesante que el testimonio de todos los que han hablado y también los que no hablaron, destacaron algunos aspectos distintos de la parábola. Ninguno se repitió. Todos vieron algo distinto. Y fíjense lo que dice el versículo 10. Les dijo, a ustedes les he dado conocer los misterios del reino de Dios. Hermano, hermana, alégrate en el Señor, porque esto es lo que te dice el Señor. A vos te he dado conocer los misterios del reino de Dios. Dios se revela en su palabra y nosotros tenemos que ir en búsqueda de esa revelación, de ese conocimiento que no es esta palabra que vengo usando, sino de la experiencia de escuchar la voz de Dios y de que Dios nos hable a nosotros de manera personal a través de su palabra.
hay dos aspectos que quiero dejar en claro. Es que la palabra de Dios es eterna, es para siempre, no se modifica ni Dios nunca cambia. No hay sombra de variación en él. Pero la palabra de Dios eterna también tiene una aplicación actual y cotidiana y particular para vos. Entonces, eso es lo que tenemos que preguntar. ¿Qué me querés decir con esta parábola? ¿Qué me decís con esta palabra? ¿Qué quisiste decir? Los discípulos escucharon como se lo decía la gente y seguramente como nosotros hacemos, cada uno interpretó alguna parte, le gustó más un aspecto que otro, uno destacó la dureza de las piedras, el otro destacó que había que regarla, el otro destacó que la semilla era buena, que lo que importaba era la tierra, en fin, un montón de cosas que todavía no hemos agotado. Pero de todas maneras, bueno, pero ¿qué es esta parábola? ¿Qué dice? Entonces, hay un misterio que está dentro de la palabra de Dios, que lo vamos a descubrir, lo vamos a conocer por la meditación en la palabra misma de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús nos mandó, dio el ejemplo de cómo teníamos que orar? Dijo que cuando oremos, ¿hay algún micrófono prendido? Por favor, fíjese algún hermano que tenga el micrófono prendido. Cuando nosotros oramos, nos vamos a nuestra pieza, cerramos la puerta y oramos en secreto a Dios. Cuando estamos diciendo oración, estamos hablando de las dos cosas. Oramos y meditamos en la palabra, escuchamos la voz de Dios. ¿Saben lo que ocurre muy frecuentemente? Es que estamos a veces tan agobiados, tan preocupados y tan ansiosos por cuestiones personales, que sí, oramos, pero oramos por estas cosas y no tenemos ese tiempo donde estamos presentándonos delante de Dios y preguntándole, ¿qué tenés para mí? Y lo más serio todavía es que muchos caemos en la mala costumbre de que cuando terminamos de orar, ya está. Terminamos. Un diálogo es una relación entre dos personas. El monólogo es cuando uno solo habla. Entonces, hermano, hermana, cuando terminas de orar, seguí ahí, en la presencia del Señor. No te vayas. Hará falta que Dios hable. Hace falta que Dios te revele el misterio de la palabra, te revele el secreto. Ustedes se dan cuenta lo maravilloso que es tener este privilegio de que Dios nos revela los misterios del reino de Dios y que tenemos este privilegio tan grandioso de encerrarnos en la pieza y tener secretos con Dios. Podemos dar testimonio de muchas cosas y de otras cosas no. No hace falta que demos testimonio. Es algo entre Dios y nosotros, entre Dios y yo, y entre yo y Dios. Y vamos a seguir hablando de esta, y vamos a seguir conversando sobre este tema con Dios. Y no necesariamente tengo que andar contando todo lo que hablo con Dios. Miren, aunque a ustedes les parezca que no, hay unos cuantos pasajes de las Escrituras que no entiendo. Pero no entiendo por qué, cómo puede ser. ¿Qué dice Dios acá, no? Entonces hace años que yo le vengo preguntando a Dios, ¿y qué es esto? ¿Qué significa? Muy de vez en cuando
a lo largo de los años, Dios me dijo, me dio a entender lo que era. Pero me llevó años esperar. Me llevó años escudriñar, buscar. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras. Escudriñar es buscar, revolver, profundizar hasta que encuentre lo que busco. Yo quisiera tener respuesta a algunos pasajes, a algunos versículos, y yo siempre se los recuerdo a Dios. Dios no siempre me responde, como ya les dije, pero hay cosas que sí, que Dios me ha respondido. Yo le voy a hacer una pregunta, no necesariamente tengo que contestarla, pero es un ejemplo, ¿no? ¿Ustedes se dieron cuenta o entienden cómo Jesús dijo que tenemos que hacer amigos por las ganancias injustas? Qué misterio, ¿no? Pero como Dios no es justa, Dios es recta, Dios nos dice que no tenemos que desviarnos por el pecado y ahí tenemos que ser amigos con las ganancias injustas. ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, para mí es un misterio, todavía. Pero yo le pregunto a Dios, y yo te digo, hermano, tener una relación con Dios de plena confianza. Dios no se ofende porque le preguntamos. Dios se deleita en que sus hijos estén buscándole, estén tratando de entenderle. Nunca vamos a llegar a entender a Dios, pero sí vamos a ir creciendo en conocer a Dios, que es muy distinto. No todo lo vamos a entender, tampoco lo vamos a conocer en su total plenitud, pero todo lo que se pueda crecer en el conocimiento, y no es esta palabra, sino en la experiencia de conocer, de tener una relación con Dios, de tener una revelación. En la meditación, Dios nos revela lo que está en misterio, lo que está oculto, lo que no está escrito ahí. Porque Dios, como yo les dije, no puede limitarse a un idioma humano. El idioma humano nos va llevando nuestros pensamientos, pero le falta. Por eso el Señor dice que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Interviene todo en el amor a Dios. Los pensamientos, los sentimientos, las ideas, la fuerza, el alma y el espíritu. Entonces, hermanos, lo que yo estoy buscando es que no desperdiciemos una bendición tan grande como es la meditación en la palabra del Señor. La próxima que nos encontremos, vamos a ver algunas indicaciones prácticas para cómo hacerlo, cómo hacer para meditar, que tampoco es una receta, es un resumen de la experiencia de otros, de todos los que hemos estado practicando esto, y de alguna manera esto nos sirve, después veremos. Pero estoy hablando sobre la importancia, la sustancia de la meditación. Yo creo, hermanos, que muchas veces, como yo también lo he hecho, he orado a Dios y cuando he terminado de orar, dije amén, me levanté y me fui. Entonces Dios dice, pero justo que le iba a hablar, justo que le iba a decir lo que me estaba preguntando, se fue. Porque no tenemos paciencia, no estamos valorando correctamente la relación con Dios. Estamos poniendo por encima, por delante, nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestros deseos, nuestra ansiedad, nuestro problema. Y bueno, somos humanos. Todos hemos hecho eso y lo seguiremos haciendo, pero en la medida que vayamos conociendo a Dios, se establece y va en crecimiento
una relación de amor con Dios. Esto de amar es algo que viene de parte de Dios. Dios nos ama primero a nosotros y por eso nosotros amamos a Dios. Entonces, en ese contacto que tenemos a través de la oración y la palabra, el amor de Dios va creciendo en nosotros y cada vez sentimos que le amamos más. Entonces, lo que era un mandamiento de que tenemos que amar a Dios como si fuera una obligación, se transforma en algo natural, aunque es muy sobrenatural. Se transforma en algo cotidiano, se transforma en algo de todos los días, de todo momento, porque tenemos una relación que nos une con Dios a través de Cristo, a través de la oración, a través de la palabra, que entonces ese es el pan de la vida. Jesús dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra, de la palabra vivimos, de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, nosotros tenemos que comer de la palabra, no solamente leer la palabra, sino que tenemos que alimentar, comer. Y comer es este asunto de, masticar, deglutir y tragar. Hay un ejemplo muy característico acerca de la meditación, es el tema de lo que hace la vaca, ¿no? ¿Ustedes vieron qué animal raro que es la vaca? La vaca es marrón, come pasto verde y da leche blanca. Bueno, pero eso es un chiste, no tiene que ver mucho con esto. Lo que sí tiene que ver es esto, en que tiene 4 estómagos. Es un rumiante. El camello también es rumiante. Entonces, ¿qué son los rumiantes? Precisamente los que tienen varios estómagos, que hacen una digestión por etapas, por partes. Entonces la vaca come pasto, ese pasto verde. Y después que lo come, mejor dicho, en el momento de comerlo, se lo traga y lo manda a un estómago. No recuerdo bien los nombres, no conozco mucho el tema. Entonces pasa un rato comiendo, ¿y qué hace la vaca? Se sienta. Ah, mire, cuando esté por la ruta y vea una vaca ahí arrodillada, sentada en la tierra, acuérdese que tiene que meditar la palabra de Dios. Ese es el ejemplo. Porque, ¿qué pasa? Porque en el primer estómago se realiza un proceso de, no sé qué lo pasa químico ahí adentro, pero el estómago llega hasta ahí nomás, ese estómago. Entonces, ¿qué pasa? Envía ese bolo de alimento de nuevo a la boca de la vaca y la boca lo vuelve a tragar. Pero en este caso va al segundo estómago. Y otra vez ahí pasa el tiempo ahí, el segundo estómago hace su función y así llegar hasta el tercero y al cuarto. Cuando termina con el cuarto, recién ahí está extraído todos los nutrientes y todo lo que puede servir para el alimento del cuerpo de la vaca, que le lleva, dicen, varias horas, lo que es ese proceso de digestión. Nosotros tenemos una digestión más rápida, porque tenemos un solo estómago, somos de una configuración distinta, pero la vaca les lleva todo el día estar comiendo. Para mis hermanos, ¿vieron lo que es? Piense que en lugar de pasto es la palabra de Dios. Y no la deje ahí sabiendo lo que dice. Tiene que tragársela y tiene que digerirla. Tiene que preguntarle a Dios. Y tiene que seguir este proceso y tiene que, hasta que al final
digiere, saca la sustancia de la palabra de Dios. Ahora, fíjense qué cosa maravillosa también, ¿no? Que esto puede hacerlo durante toda la vida. Yo no sé cuántas veces ustedes habrán leído la parábola del sembrador, pero supongo que en la vida yo la habré leído no sé cuántas veces. Pero siempre que la leo, saco algo nuevo, saco algo distinto. ¿Por qué motivo? Porque la palabra de Dios es viva, tiene vida y transmite vida. Por eso dice lo que ya cité, de que la letra sola mata, pero el espíritu vivifica. Entonces esa parte de buscar en el espíritu, en la palabra, la vida, el nutriente, el alimento que dijo Jesús, no siempre lo practicamos, hermanos, no siempre dedicamos tiempo a esta. Y esto que yo estoy explicando que parece bastante complicado, no lo es muy sencillo. Lo que pasa es que para explicarlo hay que darle muchas vueltas para que se pueda entender. Pero mis hermanos, aquí tenemos un tesoro maravilloso que si no lo aprovechamos, la verdad, estamos desperdiciando una de las más maravillosas experiencias y disciplinas que el Señor nos ha dejado. La meditación es una experiencia. La meditación, la lectura de la palabra, la meditación en la palabra es una experiencia, no es una obligación, no es algo que tengo que hacer. Hoy tengo que leer la Biblia porque no es así. Es una experiencia. Hoy si no leo la palabra, no como. Estoy debilitándome espiritualmente. Y si pasan varios días más, voy a estar hasta el borde de la enfermedad espiritual porque voy a estar debilitado. Mis defensas van a bajar como pasa en el cuerpo. Mis energías van a reducirse. Mi contacto con Dios se va a ir como distanciando, no porque Dios esté lejos, yo soy el que estoy lejos de Dios, pero me voy distanciando por la pereza, por la negligencia, por no dedicarle tiempo a Dios. Hermanos, yo trato de explicarle lo que ha significado para mi vida, es la experiencia que cada uno puede tener con Dios, que Él te hable personalmente. Hay una palabra que es personal, circunstancial, del momento, que es extraída de la palabra eterna por el Espíritu Santo y que te la dice a vos. Estoy seguro que todos los cristianos habrán sentido en algún momento que Dios le hablaba, que Dios le decía, que no estaba desesperado y estaba angustiado y que esto, que lo otro, que de repente Dios le dio a leer un pasaje y ahí estaba la palabra. Bueno, eso está muy bien, es así, pero deberíamos no vivir de angustias y de problemas para que Dios nos hable urgente, sino que deberíamos vivir conversando con Dios. Deberíamos vivir en un diálogo con Dios, en una relación con Dios, que es de doble mano, es de doble vía. Hay oración y hay meditación en la palabra. Es una experiencia. Con la mente solamente sabemos lo que Dios dice en su palabra. Por la meditación escuchamos lo que Dios nos dice a nuestro corazón. Nos habla. Dios nos habla. Y para escucharlo tenemos que practicar de estar orando y de estar meditando en la palabra del Señor. No quiero extenderme más por hoy. Les voy a mandar una parte escrita que incluye lo que vimos ahora, pero vamos a seguir con este tema porque tiene una tremenda importancia. Tiene tremenda relación con la oración. El que ora y no medita es como que le falta una pierna. Caminar con una pierna sola es muy dificultoso. Es imposible meditar sin orar, porque también le falta la otra pierna. Y con las dos piernas
es como seguimos a Cristo, es como podemos caminar espiritualmente hablando. Así que, hermanos, volvemos a estar juntos el próximo miércoles. Y les voy a pedir una cosa, no se me vayan a enojar. Sigan leyendo la parábola del sembrador. Porque no terminó, ¿eh? No le sacamos el provecho. Igualmente no se lo vamos a sacar. Pero si seguimos, vamos a ir encontrando más cosas de las que hoy hemos comentado, lo que hemos compartido, que ha sido muy bueno. Me llama la atención algunas cosas que dijeron que yo no las había pensado nunca, como eso de que la semilla era siempre la misma, o que él no estaba preparando el campo, sino que cayó por todos lados. Eso no lo había pensado, pero en la comunión nos ayuda a aprovechar lo que Dios les dice a cada uno. Podemos sacar mucho provecho, pero mucho provecho de la parábola del sembrador. Nos falta mucho para entender y a comprender todavía. Así que entonces nos despedimos con una oración y si Dios quiere nos vamos a encontrar el miércoles que viene. Un poco, unos 2 días van a recibir la grabación de este encuentro y también un escrito donde hay parte de lo que hemos compartido hoy. Así que algún hermano, te voy a cerrar el micrófono ahora, y un hermano y una hermana, oren al Señor y con esto nos despedimos. Graciela. ¿Ahí? No, este es el... Claro. Dale, ora. Dale, oramos. Padre Santo, en esta noche vengo ante ti, Señor, agradecerte por este precioso momento, Padre Santo, por este hermoso momento tan edificante, gratificante, Señor, lleno de vida para nosotros, Señor, que abre nuestros ojos, nos llena de tanto aliento, Señor amado, gracias, Señor, por tanta sabiduría, Señor, por hablar tantas cosas a nuestros corazones, Señor amado. Gracias porque podemos estar en este seminario que es oro puro, oro en polvo, Señor querido. Gracias, Señor, que podamos seguirlo hasta el final, podamos nutrirnos de todas estas cosas, Señor, que esto es un mismo en nuestra alma, Padre Santo. Gracias, porque eres bueno, porque tienes misericordia, porque en tiempo de angustia, si te escuchamos, en todo tiempo tenemos que escucharte. Pero tú quieres hablar, como dijo el pastor. Tú quieres hablar, no quieres que esté un tiempo para que te escuchemos. Que tienes cosas preciosas, hermosas para decirnos a nuestro corazón, Señor, a la vida de nuestros hermanos. Gracias por este precioso momento que hemos dado. En tu nombre, amén. ¿Alguno más que pueda orar para terminar? Hay que abrir el micrófono, ¿eh?
Gracias, Señor, te damos, Padre, por este tiempo que podemos estar juntos, donde tú te estás glorificando en medio nuestro y quieres enseñarnos a que podamos detenernos un tiempo, a que podamos poner nuestro espíritu para escuchar tu voz, Señor. Son tiempos difíciles donde se corre, donde el tiempo es poco. Pero, Señor, que podamos realmente apartar un tiempo de calidad contigo. Gracias te damos, Señor. Bendice a mis hermanos y que pueda ser una semana de victoria, Señor, en cuanto a la meditación y en cuanto a poder buscar tu rostro de una manera diferente, Señor. Más profunda. Amén, Señor. Amén, amén. Bueno, hermanos, nos vemos el miércoles que viene. Traten de estar 10 minutos antes para poder empezar y no gastar tiempo en conexiones. Dios les bendiga mucho. Hermoso todo, tío. Dios les bendiga Cariños mucho. a todos. Cariño, Dios les bendiga. Cuídense. Cariños a todos, hermanos Chao, amados. cuídense. Un beso grande. Chao. Graciela.